Iwanaygas kinkichik sumaq warmakuna, pasñakuna, Perú suyunmanta. Kunampuchu ñuqanchik runasimita yachachikusuq. Hola chicos, hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos al curso de Runa Simi, al curso de Quechua Ayacuchano. El día de hoy vamos a aprender vocabulario básico de la familia. Nuestro tema del día de hoy es Ayunchik, que quiere decir Ayunchik. Ayunchik quiere decir nuestra familia. Muy bien, chicos, chicas, muy bien. Antes de empezar con nuestro tema, nuestro curso, vamos a leer nuestro lema. Runa simita wasinchikunapi yachachikusu. Aprendamos el idioma quechua en nuestras casas. Muy bien chicos. Nuestro tema es Ayunchik, nuestra familia. Muy bien. Y el curso es Quechua, Runa Simi. Muy bien chicos, muy bien chicas. Ayinmi, Warmakuna, Pasñakuna. Vamos a aprender entonces vocabulario básico relacionado a la familia. Hoy día aprendemos palabras relacionadas a la familia. Muy bien. Entonces, ¿qué es la familia? La familia es un conjunto de personas que cumplen una función importante dentro de un núcleo familiar. Acá tenemos la familia, que es un grupo de personas. Y la familia en quechua se dice Ayukuna. Muy bien, entonces hoy día aprendemos vocabulario básico de la familia. Y también vamos a aprender a presentar a nuestros familiares. Cómo presentar y decir el nombre de nuestro papá y de nuestra mamá. Muy bien chicos. Vamos a empezar. Número 1, primera lección. Huk ñeji yachay. Tenemos musuq simikuna. ¿Qué significará musuq simikuna? Musuq simikuna significa vocabulario nuevo. Muy bien. Vamos a aprender nuestras primeras palabras relacionadas a la familia. Muy bien. Empecemos chicos. Número 1. Tenemos la palabra machutaita. Machutaita. ¿Qué significa machutaita? Machutaita significa abuelo. Abuelo. Muy bien. Número 2. Tenemos payamama. Payamama. ¿Qué significará payamama? Payamama significa abuela. Abuela. Número 3, tenemos la palabra taita. Taita. Taita significa papá. Papá. Siguiente palabra, tenemos la palabra mama. Mama significa mamá. Mamá. Muy bien. Tenemos la siguiente palabra que es la número 5. ¿Qué dice la número 5? Dice guauje. Guauje. Guauje significa hermano. Hermano, pero del varón. Hermano del varón. Siguiente, número 6, tenemos turi. Turi significa hermano. Hermano de la mujer. Hermano de la mujer. Siguiente, tenemos el número 7, que es pani. Pani significa hermana del varón.
hermana del varón. Siguiente vocabulario tenemos ñaña. Ñaña. Ñaña significa hermana. Hermana, pero de la mujer. Muy bien, de la mujer. Muy bien, chicos. Hemos aprendido entonces vocabulario básico de la familia. Ahora vamos a repasar la pronunciación. Muy bien. Empecemos. Uyairichik inantinri hipaitarimaichik. Escuchen y repitan después de mí. Muy bien. Número 1. Machu taita. Machu taita. Número 2. Paya mama. Paya mama. Número 3. Taita. Taita. Número 4. Mama. Mama. Número 5. Wauge. Wauge. Número 6. Turi. Turi. Número 7. Pani. Pani. Y número 8. Ñaña. Ñaña. Muy bien, chicos. Muy bien. Ahora que hemos aprendido vocabulario básico de la familia, vamos a pasar a la parte de gramática. Vamos a presentar a nuestra familia. Muy bien. Muy bien, chicos. En el bloque número 2 tenemos Ayumanta rimakusum. Tenemos Ayumanta rimakusum. ¿Qué significa Ayumanta rimakusum? Significa vamos a hablar acerca de la familia. Muy bien, en este caso ustedes van a aprender a presentar a sus papás y a sus mamás. Muy bien, muy bien. Entonces, para presentar a nuestros padres, vamos a usar 2 oraciones básicas, la cual es: este es mi papá, su nombre es Andrés. Esta es mi mamá, su nombre es Cristina. Muy bien. Muy bien, chicos. Empecemos. Para decir en quechua, este es mi papá, este es mi papá, en quechua decimos kaija, 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 taitaija. Kaija, taitaija. Muy bien. ¿Qué significa kaija, taitaija? Este es mi papá. Muy bien. Entonces ya aprendimos a decir esta frase en quechua. Kaija, taitaija. Muy bien. Ahora que hemos presentado a nuestro papá, vamos a mencionar su nombre. ¿Y cómo decimos esta oración en quechua? ¿Cómo decimos su nombre es Andrés? Decimos de esta manera: Sutinja, Sutinja, Andresmi. Sutinja, Andresmi. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, si se dan cuenta, el nombre de mi papá lleva una mi. ¿Por qué lleva una mi? Porque en quechua los nombres de las personas que terminan en una consonante, o sea, una consonante puede ser una L, una M, una N, una S, cualquier letra que sea consonante y termine en un nombre, siempre le tienes que agregar la terminación mi en el quechua cuando te refieres al decir tu nombre. Muy bien. Por ejemplo, si mi papá se llamaría Raúl, sería Raúl mi. Si mi papá se llamaría Oscar, sería Oscar mi. Si mi papá se llamaría Matías, Matías mi. Si mi papá se llamaría Luis,
sería Luis Mi. Si mi papá se llamaría Marvin, sería Marvin Mi. Marvin Mi. Muy bien. Muy bien, chicos. Ahora vamos a pasar al siguiente bloque donde vamos a presentar a la mamá. Muy bien. Muy bien. En este caso, vamos a presentar a nuestra madre. Empecemos. Muy bien. A ver, esta es mi mamá. Esta es mi mamá. ¿Cómo se dice esa frase en quechua? Esta es mi mamá. En quechua, chicos, se dice kaija, mamaija. Kaija, mamaija. Kaija, mamaija. Mamaija. Kaija, mamaija. Esta es mi mamá. Muy bien. Muy bien, chicos. Kusa, ayinmi, warmakuna, pasñakuna, Perú, suyumanta. Ahora que hemos presentado a nuestra mamá, vamos a presentar el nombre. Muy bien. Pero en este caso yo estoy presentando a mi mamá. Kaija, mamaija. Esta es mi mamá. Ahora voy a decir su nombre. Muy bien. Muy bien. Sutinja Cristinam. Sutinja Cristinam. ¿Qué quiere decir? Su nombre es Cristina. Su nombre es Cristina. Si se dan cuenta, chicos, aquí el nombre de Cristina ya no termina en mi, como está arriba, ¿no? Con la parte de Andrés, por ejemplo, Andrés. En esta parte, Cristina termina en M. ¿Y por qué? ¿Por qué ha sucedido esto, chicos? Porque si se dan cuenta, chicos, el nombre Cristina termina en una vocal. Vocal viene a ser las letras A, E, I, O, U. Si el nombre de la mamá de ustedes termina en vocal, por ejemplo, María, Estrella, ¿no? Estrella, Rosa, por ejemplo, Marta. Esos nombres que terminan en vocal, le tienes que añadir la letra M. Muy bien, le tienes que añadir la letra M porque son nombres que terminan con vocal. Entonces, todo nombre en quechua que termina con vocal, tienes que añadirle la letra M. Esa es la terminación que se le da a los nombres que terminan con la letra M. Muy bien. Muy bien, chicos. Entonces, Sutinja Cristina, su nombre es Cristina. Ya he presentado a mi papá y a mi mamá. Muy bien, chicos. Espero que en nuestra lección del día de hoy ustedes hayan aprendido el correcto uso de cómo presentar a papá y a mamá, y también espero que memoricen las palabras de la familia, que es muy importante. Ya saben que ustedes tienen que cultivar el idioma quechua porque es el legado ancestral de los incas del Perú. Muy bien, chicos. Nos vemos en la próxima clase en nuestro curso de Runa Simi. Muy bien. Gracias, Kachun. Muchas gracias. Hoj punchaokama, tupananchiskama, sumba warmakuna, pasnakuna, Perú suyumanta.